El principal rol del líder es formar equipos de alto rendimiento. El líder no puede hacer todo. El líder necesita tener un equipo y un equipo extendido que realmente logre transformar la realidad y generar nuevos negocios. ¿Cuáles son los elementos de ser un buen comunicador? Entonces, el ser humano nace contando historias, está en nuestro DNA. Yo les decía, yo como presidente de la compañía, para algo me pagan, pero me pagan para tomar quizás entre el 5 y 6% de las decisiones. El resto de las decisiones tienen que estar en el resto del equipo. Entonces, yo creo que el principal reto de un ejecutivo, conforme va creciendo, es deshacerse de la operatividad y concentrarse en lo estratégico. ¿Y qué puesto quieres? El que usted me diga. Digo, exactamente ese no hay. Ese puesto que me acabas de pedir no existe. Ese sí no hay. Pedro, es realmente un honor para mí tenerte acá en el show Experts Path y muchas gracias por hacerte el tiempo. Muchas gracias por invitarme también. Y verdaderamente me siento muy orgulloso de poder compartir con esta audiencia tan importante, pues mi primer obra. Y gracias a ti por darme el espacio. A ver, quien se ponga a aprender sobre vos, a buscar sobre vos, una carrera impresionante, empezaste en empresas grandes como Procter & Gamble, pasaste un momento por el gobierno, tengo entendido, Sí, y después empezaste a trabajar en PepsiCo y llegaste a liderar uno de los mercados más importantes para toda la compañía, en una de las compañías más importantes del mundo como lo es PepsiCo. Sos board member de varias compañías y, bueno, ahora autor, ¿no? Así que así es. un currículum extenso, mucho para hablar, mucho para comentar, pero quería empezar preguntándote por qué decidiste escribir este libro, ¿no? Y por qué el nombre, que te voy a dejar que hable sobre él. Muchas gracias. Mira, yo decidí escribir este libro por dos razones. Primero, para agradecer lo mucho que he recibido. Son casi 50 años de carrera profesional y de muchas personas, jefes, mentores, amigos. He recibido muchos aprendizajes. Entonces me sentí con la obligación de ponerlos por escrito. Y al ponerlos por escrito, también esta es una especie de mentoría. Yo doy mentoría a diferentes ejecutivos. Entonces, esta es una forma de alcanzar un número mayor de personas con esta mentoría. Entonces, en dos palabras, agradecer y compartir esos años de experiencia. ¿Por qué le pongo la navaja suiza? Tiene varios aspectos por los cuales le pongo la navaja suiza. Quizás empezar porque yo siempre he tenido un gusto por las navajas. Mi padre fue una persona que para su época fue adelantada, puesto que estudió en Europa. En aquella época era muy difícil hacer el viaje. Y él estudió con los jesuitas en diferentes universidades europeas y se especializó en ingeniería química. Cuando regresa al país, abre un par de empresas de ingeniería química y al fin de año a sus clientes les obsequiaba una navaja suiza. Entonces, para mí desde la casa siempre tuve en mis manos esa preciada navaja que daba mi papá y me decía, no, no es para los clientes. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que lo que me fascinó de las navajas era lo compacta que era y el tipo de herramientas que tenían. Pues tenían en sí una navaja, un desatornillador, en algunos casos unas pequeñas pinzas, en fin, conforme se iban complicando, pues tenían más herramientas. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo hice ese cine, es decir, cómo fui integrando herramientas útiles a mi navaja suiza, a mi navaja de experiencia. Y entonces le pongo ese nombre al libro porque precisamente presento 15 herramientas o hacks para las personas que quieran resolver problemas específicos, como lo hace cada uno de los utensilios que está dentro de las navajas. Y quizás para cerrar la idea, yo adopté también el principio de, digamos, de reconocimiento de mi papá y todos los años mandaba yo a hacer 50 navajas suizas de las pequeñas, firmadas,
y se las entregaba a quien tenía el mejor desempeño dentro de la empresa. Para darles una idea lo codiciado que era esta navaja, decía yo que hacía 50 y en la empresa teníamos más de 42,000 personas. Entonces, Ah, pues les ok. tocaba a menos de 1%, 0.1% de las personas. Lo más increíble es que a estas fechas, Damián, después de haber escrito el libro, he recibido mensajes de personas. Tengo un mensaje de 2011 donde una persona me manda la foto yo les hacía una hojita, junto con la hojita les entregaba la navaja, manda la foto de la hojita diciendo: a mí me entregaste una navaja en 2011. Pero no es el único, son varios los que me han escrito. Entonces ahí digo, bueno, mira, el nombre es redondo, el nombre cubre también ese aspecto que me enseñó mi padre de reconocimiento y cubre el aspecto precisamente de tener herramientas compactas en una navaja que la puedes llevar tú y que la puedes usar de acuerdo a las necesidades. Mira qué historia tiene entonces el nombre. Yo pensé que era algo más simple por lo compacto y las herramientas, pero al final viene de larga data el nombre del libro. Y bueno, esto apunta mucho al liderazgo y como vos dijiste, tenés estas 15 como herramientas dentro de esta navaja que líderes pueden utilizar en los momentos que estén enfrentando, dependiendo de en qué situación se encuentren, ¿no? Pero te quería preguntar, en toda esta experiencia que vos tenés y todos tus años como líder, en la empresa del tamaño de PepsiCo, los desafíos que te has enfrentado, yo creo que hay muchas definiciones de lo que es un líder, ¿no? Y diferentes perspectivas de lo que es. Pero si vos tuvieras que definirlo, ¿no? ¿Cuál es el rol principal de un líder en una empresa grande, ¿no? Fíjate que precisamente en mi primer trabajo, que fue antes de Procter, yo trabajé en un laboratorio, me encontré un líder único, fue el primero con el que trabajé. Y ese liderazgo me marcó, y creo que es un liderazgo que a través de la vida responde a la pregunta. Eh, Respondo a la pregunta y después regreso al liderazgo que me marcó. Yo creo que el principal rol de líder es formar equipos de alto rendimiento, porque el líder no puede hacer todo. El líder necesita tener un equipo y un equipo extendido que realmente logre transformar la realidad y generar nuevos negocios. Pero ¿qué aprendí de este líder que de casi 50 años está conmigo? Lo primero que me hizo fue sentirme integrado. Es decir, éramos un equipo inmenso, 16 personas. Entonces, sí nos podía reunir a todos. Nos reunió a todos, nos invitó a su casa, inclusive dijeron traigan a sus esposas, esposos, y nos hizo sentir parte de la familia. Y eso te da un segundo paso. Un segundo paso es conocer a las personas como personas que son integralmente, no solamente en la faceta del trabajo o con los amigos en la faceta de la amistad, sino realmente un conocimiento integral de la persona que hace que precisamente puedas entender lo que mueve a la persona, puedas encontrar valores compartidos, puedas, digamos, ambiciones al futuro. Y el tercer punto que aprendí de él es precisamente este tema de empoderamiento, empowerment, como ahora le dice, la capacidad de dejar a las personas, claro, suficientemente preparadas, no nomás soltarlas así, sino dejar que hagan las cosas y que aprendan, y que cometan errores y de los errores aprendas. Entonces, para mí, eso me marcó y a lo largo de los años he tenido la fortuna de encontrar líderes que creen esto. Entonces es algo que yo también viví en la empresa. Yo también busqué tener un equipo muy cohesionado, conocidos como personas. Todavía hoy, después de más de 5 años que me retiré, muchas de las esposas y algunos de los esposos describen a mi esposa porque establecimos una relación, una cofradía, un grupo de personas que compartíamos un fin común
y que era hacer que los colaboradores, los clientes, en fin, la empresa fuera hacia adelante. Entonces, para mí, podemos tener muchas definiciones de liderazgo, pero la principal es la capacidad de crear equipos de alto desempeño que puedan enfrentar y cambiar la realidad y lograr el crecimiento sostenido de la empresa, siempre viviendo de un marco de valores. Y, y en tu tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que este debe ser el enfoque del líder, ese es el rol principal del líder, estando en una compañía como PepsiCo, de más de 40.000 personas, con todos los desafíos que enfrentas en el día a día, con tantas cosas para hacer, con tantas moving parts, ¿no? ¿Cómo hace el líder para mantener el enfoque en esto que ya mencionaste cuando hay tantas otras cosas que requieren su atención, ¿no? Bueno, esta es una extraordinaria pregunta porque conforme vas avanzando en la organización, empiezas a pasar de lo operativo a lo estratégico. Entonces, en la medida en que tú vas avanzando, digamos, en los puestos, ya sea director, ya sea vicepresidente o presidente de la compañía, tu tiempo debe de cambiar. Y tu tiempo debe de cambiar precisamente a enfocarse en esas cosas que hacen la diferencia. Yo les decía, yo como presidente de la compañía, para algo me pagan, pero me pagan para tomar quizás entre el 5 y 6% de las decisiones. El resto de las decisiones tienen que estar en el resto del equipo. Digo, porque precisamente como mencionamos también, si pensamos una compañía de este tamaño y yo me metí a operar, iba a ser el hombre más ocupado de todo el mundo, pero iba a estar perdido en los detalles. Y vi esa tendencia en algunos de los jefes, muy capaces también, pero literalmente conocían la fecha en que había que cambiar el aceite de las 17,000 camionetas. Y bueno, para eso tenemos todo un área de mantenimiento de flota. Más bien, a mí lo que me interesa es que tengamos los mejores vehículos para atender a nuestros clientes y que den seguridad a nuestros choferes, a nuestros vendedores. Entonces, yo creo que el principal reto de un ejecutivo conforme va creciendo es deshacerse de la operatividad y concentrarse en lo estratégico, en lo que verdaderamente hace la diferencia. Yo le decía a mi asistente, mira, puedes llenarme la agenda de juntas, pero entonces ¿a qué horas pienso? Yo necesito espacios en el día para pensar, para meditar, para leer, y no solamente leer los documentos, leer el periódico, leer otros libros. Necesito tener una capacidad de ver el contexto completo, porque parte de mi papel, lo describía yo, Damián, es como un faro, ¿no? Que está viendo, está lanzando la luz más allá. En este caso decía yo, un faro de arriba que ve lo que sigue, que ve alrededor de las esquinas, porque la realidad ya no es lineal, la realidad es non-linear, como dicen ahora. Entonces necesitas ese tiempo como líder de dedicarte a lo que es verdaderamente diferenciado. Y como les decía, te repito, para dedicarme a lo que me están pagando, que es pensar en el hoy, lo más importante, muy poquito, pero sobre todo en el mañana y sobre todo escenarios de lo que podría venir. ¿Y cuál es tu recomendación? Porque esto es algo que vos hablas en tu libro también, el del forward thinking, ¿no? Y pensar a largo plazo y anticiparse al futuro. ¿Qué recomendaciones tendrías para darle a líderes a fin de prepararse para ese futuro, ¿no? O por lo menos de identificar y estar al tanto, ¿no? De a dónde van las cosas para yo poder prepararme. ¿En qué se Claro. tienen que enfocar estos líderes? Mira, son dos aspectos. Uno de los aspectos es precisamente, y eso lo aprendí de uno de los chairmans, que por cierto era un chairman que venía de los Marines, entonces ya te imaginas, era muy Ok. estricto, Steve Reinemund, en el libro, y él me enseñó y me decía, Pedro, you have to look around the corners. ¿Qué quiere decir eso?
que tienes que ver múltiples perspectivas de la realidad, ¿no? O sea, la realidad hoy es tan compleja que si no consideras múltiples perspectivas, te puedes equivocar si nada más escoges un solo camino. Bueno, al final pues habrá que escoger un camino, pero cuando menos ya sabes los riesgos y las oportunidades. Entonces, para mí, yo usaba esa frase y la completaba con otra frase, que es precisamente, te decía ahora, técnicamente es la creación de escenarios. Yo lo decía un poco más sencillo. Tenemos que hacer rounds de sombra. Tenemos que simular 2 o 3 cosas a ver qué pasa. Entonces, esa es una forma de pensar. Una segunda forma de pensar es lo que tú hacías alusión, que está en uno de los capítulos, que es From the Future Back Thinking. ¿Qué quiere decir? Que tú te debes de trasladar al futuro. Muchas veces tendemos a planear del presente al futuro. Queremos esta meta y empezamos a hacer los planes y las acciones, los pasos para llegar a esta meta. Pero no pensamos que cómo será el futuro. Es decir, el futuro puede tener diferentes formas de que puede suceder. Y de hecho hoy hay muchos futuristas trabajando en esto. Entonces, en estas formas, tú tienes que diseñar o pensar o alimentarte de los que piensan de cuáles será ese posible o posibles futuros. Y de ahí lo que vas a tener es foresights, es decir, si este futuro se da, estas son las cosas que podrían pasar, ¿ok? Y una vez que estás en ese futuro y que pensaste que ese es un futuro de los futuros posibles, te regresas al presente y entonces tomas lo que son los insights, es decir, para llegar a ese futuro, a esos foresights, necesito hacer, me cae el 20, tengo estos insights, que son acciones muy claras en este momento y de ahí ya establezco el plan. Entonces, para mí eran 2 herramientas y son 2 herramientas que sigo utilizando, inclusive para la vida privada. Muchas veces me encuentro amigos, nos vamos a ir de vacaciones. ¿Y cómo? No, pues ya estamos. ¿Dónde vas? ¿Cuándo vas? ¿Cómo vas? No, para mí siempre el ejercicio de vacaciones es un ejercicio, yo ya sé que en tal fecha de mediados de año vamos a estar en España, yo ya me veo en España, yo ya me imagino ese futuro, ya sé que ahí vamos a estar. Entonces, para que ese futuro se dé, me regreso al presente. Oye, pues tengo que comprar los boletos, tengo que hacer la reserva del hospedaje, tengo que asegurar que aquí las cosas estén bien, que la casa quede a resguardo, en fin, toda una serie de cosas. El foresight, voy a estar allá, voy a divertirme, voy a estar así, van a estar mis mejores amigos allá, me regreso al presente. Entonces, esas 2 herramientas, Look Around the Corners, que es la creación de escenarios, y crea, estudia, dibuja futuros posibles para regresarte al presente y de ahí trabajar, son herramientas comunes que hoy también comparto con muchos de los famosos mentees. Mentís. Entonces, irse de vacaciones más seguido es una buena forma de practicar esta habilidad, ¿no? Bueno, pues imagínate si quieres ir a esquiar, ¿no? Dentro dentro de 6 meses, este, ya te puedes imaginar con los amigos, con la familia, con quien vayas, te puedes imaginar y te ves ahí. Es que esto es Sí. una herramienta que usan los atletas. ¿Cuántos atletas cuando los entrevistan después de haber logrado algo, te dicen, yo veía cómo metía este gol, Claro, yo lo vi este visualizas. gol, lo visualicé, o me vi cruzando la meta, adelante de esto, lo visualizaba. Eso es pensar future back. Obviamente va a meter el gol de esa manera. Y yo me acuerdo, no creo qué jugador era, pero nos dijo, lo metí exacto como yo lo había visualizado y como lo había practicado. O sea, lo visualizó, lo practicó y a la hora de ejecutarlo, lo ejecutó exacto como él lo había visualizado. Mira, impresionante. Lo que estaba pensando en el tema del liderazgo y de líderes, si es que
me di cuenta que no existe un único estilo de liderazgo o un único tipo de personalidad que hace un buen líder, sino que hay varios, cada uno tiene su forma, cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, pero según lo que vos has visto, ¿cuáles son las habilidades, no las duras, no las técnicas y las blandas que ningún líder puede no tener si es que quiere ser efectivo? Fíjate que hay una habilidad que he mencionado y que inclusive Warren Buffett la menciona, y es la habilidad de comunicación. Y es una habilidad adquirida, porque a veces pensamos que es una habilidad natural. Sin embargo, cuando yo veía a los grandes comunicadores de la empresa o fuera de la empresa, yo decía, bueno, siguen un modelo, siguen una forma de comunicar. Y yo no tenía esa habilidad. Además, el reto de no ser native speaker, ¿no? Entonces tenía yo un doble handicap. No tenía la habilidad desarrollada y no era un native speaker. Entonces, frente a esa habilidad, y me estoy concentrando en ella, porque muchas personas, mira, he conocido personas brillantes que podrían haber llegado mucho más lejos si hubieran pulido esa habilidad. Y esa habilidad hay que dedicarle tiempo. Yo le dediqué tiempo, me puse a trabajar, trabajé con los mejores expertos y logré elevar mi habilidad. Nunca cambié mi modo de hablar con acento. Esa fue una decisión personal porque les pregunté a los expertos, a ver, si quiero hablar sin acento en inglés, ¿qué tengo que hacer? Tienes que dejar atrás tu cultura. Eso es cultura. Eso es. Entonces yo decidí no hacerlo. Es una decisión personal, lo puedes tú. Interesante. El persona lo puede hacer. Pero esa es una habilidad clave. La otra habilidad es, fíjate, hay un error que aprendí también de los expertos. Nos enfocamos en tratar de arreglar las debilidades, no en enfocar las fortalezas. Digamos, una persona puede ser muy fuerte analíticamente, pero puede tener una cierta debilidad en las relaciones interhumanas o intrahumanas. Y entonces dedicamos todos los esfuerzos a tratar de corregir eso. Eso es muy difícil de corregir. No quiere decir que no estés consciente de eso y que no tengas. Ese es un derailer. Si tú dices, yo soy muy bueno analíticamente, resuelvo los problemas más complejos y con eso estoy triunfando, bien. Pero por otro lado, estoy dejando muertos en el camino. O sea, mis ideas brillantes dejan muertos en el camino. Tienes que ser consciente. Esa segunda característica, y hay otras, son inherentes a la personalidad. No quiere decir que no las tengas bajo control, que no hagas una conciencia. Es lo que le llaman los derailers. Entonces, en muchos de los trabajos que yo hice en el desarrollo ejecutivo, me enfoqué principalmente en las capacidades, digamos, que eran ya sea hard o soft, fuertes, que ya eran fortalezas que traía el individuo. Y los hicimos conscientes y diseñamos mecanismos para que cuando el derailer se hacía presente, lo pudieran controlar, ojalá se pudiera eliminar. Yo llegué a estar muy consciente de algunos de mis derailers. Había cosas que a mí me sacaban de mi centro cuando había pedido que se hicieran las cosas de esta manera y no se hacían. Para mí era pues como una falta pues de confianza o de decir, oye, te di esto, faltaban a mi confianza, te di esta tarea y no la hiciste. Y eso me sacaba de mi centro. Entonces yo me acuerdo con mi asistente, le decía, oye, si me ves que en esta situación donde yo voy a descarrilarme y inclusive podría herir los sentimientos de una persona en vez de llamarle la atención razonablemente dentro de los límites. Y si me enojo contigo, bueno, sabes que es una forma de descargar
di Parte rey, de Pedro, claro. sí, enciérrame en la oficina, no dejes pasar a nadie, ¿no? Y teníamos esa extraordinaria relación. Pero entonces, la habilidad de comunicar, para mí, sí la quisiera enfatizar como una de las habilidades que me es. Y hay otra que en el libro trato y es la habilidad de entender el contexto. Yo la llamo coloquialmente en el libro de estar en la pista de baile y en el balcón, in the dance floor and the balcony. ¿Y por qué? Porque en algunos casos, te decía yo al principio, que parte de mi labor como director general era leer, era entender, era ver lo que estaba sucediendo alrededor. Bueno, en algunos casos la decisión se centraba nada más al momento exacto, a los temas correctos, pero circunscrito a una circunstancia particular. Y había que entender el contexto, ¿no? Si no entendemos el contexto, puede ser que la decisión que estemos tomando no sea la mejor decisión. Puede ser que en sí diga, no, esta es muy buena decisión. Sí, pero en el contexto puede estar equivocada. Si quieres verlo, no veas solo el árbol, hay que ver el bosque. Esa habilidad de brincar de la pista de baile al balcón o a la terraza no es una habilidad común. La gente y sobre todo las personas pueden entenderla cognitivamente, pero no la practican. De hecho, a mí a veces se me avanza todavía, a pesar de que estoy muy consciente, a veces se me pasa, ya sea en la vida profesional o en la vida personal. Bueno, sucedió esta acción, esta persona actuó de esta manera. Está mal, actuó así, en mi apreciación, actuó mal. Pero ¿cuál es el contexto que lo llevó a tener esta decisión de acción o esta acción? Eso es lo que a veces te hace que la decisión o, digamos, o lo que estabas tú juzgando como que en ese momento era inadecuado o adecuado, ¿no? Porque también pueden ser cosas adecuadas en el momento, pero en el contexto. Hoy vivimos contextos políticos muy complicados. Si no entendemos los contextos políticos tan complejos que están, pues a lo mejor vamos a tomar acciones de corto plazo que no son las más congruentes con lo que pudiera pasar, con el contexto que está sucediendo. Hay una historia que me acuerdo de haber leído hace poco y no me acuerdo exactamente todos los detalles de esta historia, pero creo que era en los tiempos de la guerra civil en Estados Unidos y creo que Abraham Lincoln era el presidente y tenía uno de sus generales que estaban en un momento que tenían el enemigo ahí ya para acabarlo, lo tenían entre un río, era una situación donde estaba servido el enemigo, ¿no? Y en vez de atacar, este general decidió retroceder, decidió no hacerlo y este enemigo se terminó escapando. Y este Abraham Lincoln obviamente furioso, o sea, lo tenías ahí, tenías una misión, tenías que hacerlo. Y él escribió una carta muy enojado que al final nunca se mandó esa carta. Y después reflexionando él sobre esto, decía, bueno, pero si yo hubiera estado en esa situación y hubiera visto la sangre que este hombre vio y las pérdidas que este hombre vio, y desde acá de la oficina es fácil decir lo que tiene que hacer, ¿no? Pero estando ahí en el campo de batalla es otra cosa, ¿no? Es una visión completa y contextual, ¿no? Y muchas veces eso es lo que, esa es una falla que el Ejecutivo tiene, ¿no? Y vamos, que yo he tenido, pues, yo no soy perfecto, yo he tenido ese tipo de fallas, ¿no? Y todo, ¿no? Obviamente es algo que se practica, ¿no? Que creo que nunca se Sí. termina de aprender. Me gustaría, porque es algo que vos enfatizaste mucho y lo enfatizás durante tu libro también, el tema de la comunicación y de la importancia de desarrollar esta habilidad. Entonces, comunicación es algo muy amplio, pero ¿cuáles son los elementos de ser un buen comunicador? O si vos tuvieras que agarrar esta habilidad y desglosarla en las cosas que tenés que saber hacer para ser un buen comunicador. ¿Se te viene algo a la mente? No, sí, claro. Ahora sí que tengo los métodos
metidos en la cabeza, ¿no? Mira, vamos a empezar por algo que es la capacidad de contar historias. Es decir, la capacidad de contar historias viene con el ser humano. Decíamos, desde que como humanidad primaria nos reuníamos alrededor de la hoguera a relatar qué había pasado en la cacería o en lo que fuera, y luego pintábamos en la pared algo, era contar historias. Entonces el ser humano nace contando historias, está en nuestro DNA. ¿Okay? Lo que pasa es que a veces nos olvida que hoy las redes le dieron turbo cargado, ¿no? ¿Ves TikTok? Pues son puras pequeñas historias, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de historias. Entonces, lo primero, si tú eres muy bueno contando historias, esos son, digamos, ganchos a la memoria del cerebro. Segundo tema, hay que tener una estructura muy clara en la comunicación. Por ejemplo, ¿cuál es la idea central? Algunos le llaman el core idea. ¿Cuál es la idea central a comunicar? En este caso, la idea central son las habilidades básicas para la comunicación. ¿Cuál es otra de las habilidades básicas? Estoy usando un método de repetición. ¿Cuál es otra de las habilidades básicas? Otra de las habilidades básicas es construir bloques. En algunos casos le llaman ideas clave, en otros le llaman satélites de cómo ir construyendo estas ideas clave. Entonces vas construyendo satélites que en sí sean compactos. Entonces, otra manera de comunicar claramente es que vas comunicando ideas compactas, ideas que una va apoyando a la otra y que el conjunto de estas ideas es lo que le dan razón de ser al core idea o los que soportan el core idea. Entonces, una vez que terminas de tener los core ideas expresados, hay que llegar a una conclusión. Y una de las cosas que me gusta también, otra de las habilidades es cerrar con un postre. Y como decía uno de mis maestros, que es un postre, es algo dulce y pegajoso, ¿no? Es algo que te queda en el paladar, ¿no? Y como estás comiendo al final algo que te deja esa sensación. Entonces, otra de las ideas es siempre poner a la audiencia primero. O sea, la audiencia no quiere oír de ti, quiere oír what's in it for me. O sea, ¿por qué esto es relevante? Entonces, eso debe ser algo que debe estar construido a lo largo de la comunicación. Y por otro lado, otra de las ideas claras es tener muy buena capacidad de respuesta. Y uno de los, si te fijas, si escuchas muchos de los americanos para construir esta mejor respuesta, te dicen, excellent question, I love your question. Ese momento lo están usando para pensar. Entonces también tienes que tener estas estrategias que te permitan. Could you repeat your question? Si te digas, esos son como de cajón del americano, pero son pequeños trucos que te dan espacio para pensar. Entonces, en general, como te digo, es una habilidad que se puede entrenar y es una habilidad que se debe de practicar. Espectacular, espectacular. Acá tomé notas y es interesante cómo hay una estructura, es una ciencia, pero al mismo tiempo es un arte, ¿no? Sí, pero pues, es lo que te dan las historias. El arte mira, ponte, el otro día estaba ayudando a una persona a prepararse para una entrevista de trabajo importante, un puesto importante. Y le decía yo, ¿cómo ya había pasado un nivel, iba a un segundo nivel, y dependiendo de eso pasaría ya al último nivel de entrevista y posiblemente de aprobación? Y le decía, los que te van a entrevistar son tal, eran 3 personas. Esas personas tienen que dar un reporte, ¿correcto? Oye, también es una persona
Si tú no les vas creando con esta estructura de ideas, ellos tienen que hacer el trabajo. En cambio, tú les tienes que hacer el trabajo. Hacer el Y trabajo y de la ellos. forma de soportar cada uno de esos puntos fuertes que tú tienes que hacer es historias. Una de mis habilidades es la creación de equipos de alto rendimiento. Déjame platicarte. Cuando yo entré a esta empresa, y la historia es situación o oportunidad, problema, solución o acciones y resultado. Entonces le digo, vamos a preparar 5 o 6 historias, porque a este nivel te van a preguntar temas de alta estrategia, te van a preguntar temas de equipos de trabajo, te van a preguntar transformación de negocios. Entonces, cuando regresó me dio mucho gusto, porque me dijo, me fue muy bien. Tenía yo mis historias muy bien armadas, ¿no? Y mis talking points. Le digo, dejaste los talking points perfectamente, se los dejé en la mente. Entonces, si te digas, todo esto en la vida diaria, y en este caso relevante para esta persona, que es buscar, o al menos ser candidato para una nueva posición, pues le ayudó, ¿no? Espectacular, Pedro. Y sirve para varios, como decías vos, para varios ámbitos de la vida, el hecho de saber cómo comunicarse, estructurar la forma de pasar tus pensamientos. Hay un tema, y recién lo repetiste vos, el tema de los equipos de alto rendimiento. Y así también el hecho de desarrollar líderes. Y vos hablás de enfocarse en sus fortalezas. Pero hay algo que yo veo, ¿no? Teniendo conversaciones con distintos líderes, hay distintas perspectivas respecto a esta persona que tiene que estar lista 100% para la próxima posición y ahí se la damos, o puede estar un 70% lista, un 60% lista y se va a terminar de formar cuando esté en la posición, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo sé yo cuándo una persona está lista para un puesto y Mira, cuándo necesita un poco más de preparación? Y la línea entre medio de decir, bueno, nadie realmente está listo para los puestos, nuevos desafíos que toma, sino que se pone listo en la posición, ¿no? sí, mira, nosotros, y es un modelo común de desarrollo, el modelo común de desarrollo que usaba la empresa, te digo, y hoy lo lees en la literatura, no es solamente de la empresa, es la literatura, sobre todo los CHROs que nos escuchan lo conocen muy bien, es el 70-20-10, es decir, 70% on the job training, 20% en las relaciones con otras, ya sea mentoría, ya sea partners de trabajo, y 10% lo que es educación formal, ¿no? Que pueden ser cursos, libros, en fin, capacitaciones. Si tú crees en ese modelo, nosotros lo que le decíamos a las personas, tú tienes que tener tus capacidades definidas. Cada puesto tenía ciertas capabilities y el siguiente puesto tenía otras capabilities. Algunos eran evolución de, otros eran nuevos. Entonces, tú como persona debes de estar trabajando en tener una maestría en los capabilities actuales y empezar a desarrollar algunos de los capabilities del futuro. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí donde viene la respuesta a tu pregunta. Tú volteabas a ver cuando se abría un puesto y decías, oye, hay personas que sus capabilities actuales prácticamente las tienen completas. Y de hecho ya está demostrando algunas. Entonces, moverlo a la siguiente posición es un stretch. Sí decíamos, es un stretch, ¿no? Pero con una cierta base. Ya tenía un buen control y desde luego buenos resultados en el puesto actual. Que le faltaba para el siguiente puesto, no había duda, pero precisamente ahí es donde entraba el 70%, on the job training. Lo que era así verdaderamente temerario es promover a alguien que dentro del puesto actual o no tuviera el desempeño o no tuviera los capabilities, digamos, bastante desarrollados
puesto actual. Entonces, nuestro modelo era en base bastante objetivo, en base a capabilities. Hacíamos un listado de los capabilities de su puesto y del puesto futuro, y ahí hacíamos al final de cuentas, también es juicio, porque tienes que, te la juegas un poco, pero la Sí. verdad es de que en la mayoría de los casos, mira, yo hubo un año que mandamos a Latinoamérica de la operación Sabritas México, que como hiciste alusión, era la más importante fuera de los Estados Unidos, mandamos 60 personas, 60 personas. Y precisamente en muchos casos fue para puestos más grandes, ¿no? Algunos fueron para llenar huecos de puestos existentes, era un movimiento lateral. Pero yo te diría de los 60, quizás 40 fueron stretch assignments. Y de ahí, bueno, pues la verdad es que tuvimos un buen éxito. Y por ejemplo, toda la estructura de financieros de toda Latinoamérica había pasado por México. No toda, pero la mayoría, inclusive hasta Europa nos pidieron personas. O sea, nuestra capacidad de desarrollo era tal que nos convertimos en un semillero para la corporación y era para mí uno de mis sueños que afortunadamente se hizo realidad. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué era esto, el 70-20-10, el aplicar este concepto? ¿Era dar, o sea, cuál era el... Teníamos una revisión anual, bueno, más de una revisión. Es una revisión anual del People Plan, es decir, donde veíamos en base a diferentes instrumentos, desde los 360 grados hasta otros instrumentos, cuáles eran las habilidades de las personas. Los rankeábamos y en base a eso creábamos una escala y decir, oye, pues Damián is ready now, ¿no? Ready now for the next position. O decíamos, no, he's going to be ready for the next 2 years, pero para que esté esto, a lo mejor necesitamos rotarlo de área. Necesitamos esta área, tiene otra perspectiva. O no, lo necesitamos dejar ahí porque es un expert position, ¿no? Es un functional expert. Dejarlo ahí. Entonces, primero dividíamos a las personas en las personas que iban a ir en la parte general, digamos, GMs, o las personas que iban a ir por la parte funcional. Y en función de eso, entonces, creábamos para cada persona un plan de desarrollo en base precisamente a lo que te decía, en diferentes instrumentos que nos permitían tener una visión de lo que pensábamos que era el potencial de la persona. Pero después también le preguntábamos a la persona, ¿Are you willing to move? Sí, no, claro. Y bueno, pues había personas que decían, por razones particulares, yo no me quiero mover. Bueno, fine. Entonces ya sabemos que este es un local player. Había personas que decían, oye, es que yo quiero ser, pues sí, pero tus habilidades son, digamos, R&D expert. Es muy difícil que pase GM. Si quieres ser GM, en esta compañía no vas a ser GM. Puedes llegar a ser la cabeza de R&D y es muy importante y muy bien recompensada, pero sí tú nos tienes que definir así. Y increíble, yo te diría si algunas personas eran un poco inconscientes de lo que querían, pero la mayoría de las personas eran conscientes y en el caso de que en algunos funcionales dijeran, oye, yo quiero pasar a ser un generalista, ¿no? La carrera de GM, pues si no le veíamos la capacidad, decíamos, mira, por esto y esto y esto, creo que la mejor opción para ti es quedarte en la carrera funcional y hay mucho espacio, inclusive podemos enviarte fuera, inclusive podemos enviarte a la casa matriz, pero con un functional leader, excellent functional leader. Pues algunos les gustaban, la mayoría lo aceptaban, pero pues hubo personas que dijeron, no, yo quiero otra carrera. Bueno, pues honestamente aquí no es, y me acuerdo muy bien que tuve que dejar ir un par de personas que decían, yo quiero hacer esto, en nuestra apreciación. Finalmente era la presión de la compañía, y pues no, tú no vas a ser nunca general manager, vas a ser un excelente, no sé, chief marketing officer. En eso tienes todo nuestro apoyo, pero para moverte a una posición de estas, no. También eran discusiones duras, pero realistas,
y las personas sabían a qué atenerse. Evidentemente, de todo esto que te estoy hablando, pues el que tenían resultados, digamos, sólidos dentro de la empresa, porque si no tenían los resultados sólidos, pues les tenías que levantar banderas amarillas, ¿no? Es, bueno, al final cada uno es dueño de su propia carrera, ¿no? Así es. Sí. Pero En eso que acabas de decir es un insight muy bueno, te felicito, porque quizás era uno de los obstáculos que me enfrentaba yo. Decía, bueno, ¿qué va a hacer la empresa por mí? Eh, ¿Qué puesto me sigue? Es al revés. Uno hay que sí, definir. Fíjate que lo que acabas de decir habla de madurez, pero es increíble el número de personas que no estaban ahí, sino que estaban en la posición de decir, inclusive personas que llegaban de fuera y que me decían, oiga, pues tenía que entrevistarlos a veces, por favor. ¿Y qué puesto quieres? El que usted me dé. Digo, exactamente ese no hay. Ese puesto que me acabas de no pedir existe. no existe, ese sí no hay. Justo ese no está. Sí, sí, sí. En cambio, otras personas dirán, yo quiero ser esto y esto y esto. Estas son las habilidades, ven, pasa el filtro y vamos a ver si sí o no vale la pena. Pero es algo, es algo que señala madurez intelectual y profesional. Sí. Y creo que es necesario también, porque yo voy y hablo con usted, no mi director general, ¿no? Y digo, bueno, yo quiero este puesto, y yo estoy convencido de que quiero este. Y vos decís, no, no tenés la capacidad, bueno, acá, por ejemplo, no, acá no hay espacio, o no creemos que seas la persona por tal y tal cosa. Ahí está en mí dejar si lo que vos estás diciendo va a determinar mis metas, o si yo estoy convencido de que realmente Bueno, quiero eso y voy a buscar otra forma de llegar. bueno, o decir, bueno, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué me ves tú que falta? Ok, Sí, esa es mi aspiración. Bueno, mira, la verdad, Damián, es que si tienes esta aspiración de director general, la mejor forma de llegar a esta posición es que empieces en una de las operaciones pequeñas. ¿Estás dispuesto a irte a la República Dominicana a trabajar en esa posición? Ah, no, 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 yo quiero tu posición. Bueno, pues eso no se puede, ¿no? bueno, Eso no. hay una frase, si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Pues sí, exactamente, no te queda de otra, ¿no? Y Sí, entonces así generamos, por ejemplo, nuevas generaciones de GMs, y si ves muchos de los GMs que inclusive hoy están en esas posiciones, pues subieron a través de manejar operaciones más pequeñas, operaciones medianas, clusters, país grande, pero pues eso les dio una experiencia sólida de muchas diferentes áreas de trabajo. Es decir, bien pueden manejar un país pequeño, pero ahí quizás la región tiene que ver mucho con lo que es la producción. Pero cuando menos el de producción te reporta, si quieres, a ti, aunque funcionalmente reporte a la región, bueno, ya tienes la responsabilidad, ya tienes la oportunidad de irte a meter en una planta, ya tienes la oportunidad de hablar con el auditor, ya tienes la oportunidad de salir a ventas, ¿no? Y eso te va fortaleciendo en tus habilidades y te va exponiendo a diferentes problemas y soluciones. hablábamos de el tema del desarrollo de equipos de alto impacto, el desarrollar líderes, ¿no? Y todos estos aspectos que son tanto de gente y de personas. Y bueno, quién es uno de los responsables de personas de la compañía es ¿no? ¿Cómo definirías vos, o qué has visto vos en tu experiencia? ¿Qué has visto de los mejores CHROs? ¿No? De los líderes de people, de recursos humanos. ¿Qué tiene que tener el ideal? Mira, yo manejaba la empresa, tenía un comité ejecutivo amplio, 10, 12 personas, pero con quien rebotaba los problemas más severos era con el CHRO y con el CFO. ¿Y por qué le tenía confianza? Que es la respuesta a la pregunta que me hiciste al CHRO.
porque era un business partner en el sentido que entendía el manejo del negocio. O sea, él era capaz, o ella también, eran capaces de, por ejemplo, entender financieramente cómo estaba el negocio. O sea, realmente con su expertise eran las personas, de repente el recurso humano, pero eran capaces de entender cualquier aspecto del negocio. Y entonces se convertían en una conciencia. Entonces, primero, hasta cierto punto son generalistas, o cuando menos conocen lo básico del negocio. Segundo, tienen su propio pensamiento y se convierten en una conciencia. Esa es una de las características que yo buscaba. Tercero, tienen una gran capacidad de empatía. Veían muy bien el sentir de la compañía. Otro de los puntos fundamentales del CHRO era también la habilidad de comunicarse con la casa matriz. Es decir, en unas estructuras tan grandes, una de las habilidades que tienes es que represente muy bien a la organización. Y otras habilidades definitivamente, pues es la habilidad técnica, ¿no? O sea, en toda la parte técnica hablamos ya de desarrollo de gente, hablamos de fijación de objetivos, hablamos de fijación de salarios, hablamos de temas de sindicatos o manejo de las fuerzas de ventas. Tiene que ser una persona muy sólida, y para ser una persona muy sólida no es un todólogo, sino está rodeado de especialistas que logran precisamente armonizar todo esto. Entonces, yo, si me dices, sumarízalo, Pedro, en una palabra, un verdadero business partner, un verdadero business partner, y yo sí lo sentía, y la verdad es que mantenemos una amistad. Todavía estuvo desayunando, quien fue por muchos años mi CHRO, estuvo desayunando en la casa hace menos de 10 días. Estuvimos platicando. O sea, ese es el nivel de relación, una relación humana profunda, porque en la base de todo compartíamos los mismos valores y sabíamos que ninguno de los dos iba a pedir al otro hacer cosas que rompieran, digamos, los valores de la empresa y de la convivencia con las personas. Excelentes insights ahí, Pedro. No nos queda mucho tiempo, pero quería preguntarte algo respecto más al, obviamente todo esto tiene que ver con negocio, pero hablando un poco más de estrategia. Hoy yo he visto la historia de los tazos. Yo era muy chico cuando surgió el tema de los tazos, era bien chico y estaba el lanzatazo y jugábamos con eso que llegó a todo el mundo, ¿no? Por ahí no hablar mucho ahora de eso porque no tendremos mucho tiempo, pero yo sé que vos sos consejero para varias empresas o mentor para varios ejecutivos de alto nivel. Y mi pregunta es la siguiente. Cuando vos llegás a una compañía, ¿no? Que las tenés de distintas industrias, ¿qué es lo que mirás? ¿No? ¿En qué te enfocás? ¿Qué es lo que mirás y qué preguntas haces para identificar cuál es tu ventaja competitiva y cómo a partir de eso vas a hacer crecer el negocio, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu forma de pensar sobre eso? ¿Cuál es tu framework? mira, lo primero que me fijo yo es, realmente estamos generando un valor para la sociedad, un valor para el empleado, un valor para el accionista, porque lo que te das cuenta en algunos casos es que han perdido de vista esto. Pero lo primero es entender todo, hablábamos del contexto, el contexto de cómo entienden estas personas o esta compañía lo que es generar. Después de eso entramos a la parte estratégica. Y la parte estratégica tiene que ver con cuál es la visión que tienen ellos, precisamente si tienen una visión de generar valor, cuál es la visión, cuáles son las capacidades diferenciadoras. Es un trabajo de tiempo dedicado. Por ejemplo, acabamos de terminar una replaneación a 5 años con una de las empresas donde soy consejero y nos tardamos prácticamente, digo, no un mes continuo, pero sí, digamos, 4 o 5 sesiones de trabajo
y eso que ya había una estrategia establecida para realmente afinar las ventajas competitivas. En este caso encontramos varias ventajas competitivas ya actuales, pero también encontramos que había otras ventajas competitivas. Por decirte un ejemplo, no teníamos una ventaja competitiva en el manejo de logística integrado. Dijimos, en los próximos años tenemos que tener esta habilidad. Después de esto vienen cuáles son los proyectos estratégicos, es decir, cuál es la forma en que vamos a abordar, digamos, la creación de estas ventajas competitivas. Y por último, eso se traduce en los planes estratégicos y ya ese es la colección de planes estratégicos, es el plan estratégico. En los consejos, entonces, esa es tu labor. La labor de un consejero es precisamente trabajar con los socios en la estrategia y en la ejecución de las ventajas competitivas y planes estratégicos. Por ejemplo, en esta empresa que mencionaba, una de las ventajas que dijimos que tenemos que crear es no depender de un solo mercado. Estamos muy dependientes de un solo mercado y de un par de cultivos. Entonces necesitamos diversificar en cultivos, necesitamos diversificar en mercados. ¿Cómo? Apoyarnos en nuestra ventaja competitiva de que somos altamente productivos y muy disciplinados en el cultivo de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues agregar cultivos, se agregaron cultivos y agregar países, y se agregaron países. Entonces, la consecución, o sea, crear el plan y luego dar seguimiento a ese plan estratégico. Pero yo no me meto en los detalles ya finos de decir, bueno, vamos a sembrar tantas hectáreas mañana y va a estar tantos empleados. Se aprobó el plan estratégico de expansión, pero pues para eso están los ejecutores, para eso están los que hacen esta labor. Y en el caso de la mentoría, no es tan diferente, aunque en la mentoría no es un coaching. Mentoría es ayudarles a resolver problemas diarios. Y yo nada más ayudo a los de C-Suite. ¿Por qué? Porque son posiciones muy solas. Entonces, necesitan alguien, en algunos casos también, que les enseñe un espejo. Entonces, muchas veces yo les digo, a ver, te voy a enseñar un espejo. Esta acción que estás tomando, vista al espejo, tú juzga si ese eres tú. No, yo no soy. Ver, pues, platiquemos de cómo hacerla. Entonces, pero lo que es increíble, y sí te quería dejar esta idea, es que los problemas, no importa el tipo de empresa, son muy parecidos cuando los abstraes a este nivel. Hay uno, por ejemplo, fascinante, que me pasó en la misma semana, dos empresas totalmente diferentes, en dos giros totalmente diferentes, sí, el mismo problema, y es qué hacer con un empleado tóxico. No es posible, el martes estuve aquí, el jueves estoy acá, y los dos traen el mismo problema. O sea, los problemas son los mismos. Una empresa era muy pequeña comparada con la otra empresa, en giros, repito, totalmente diferentes. Entonces, en la mentoría es ayudar a resolver problemas. Le digo al director general, que está solo, yo ya pasé por eso, rebotémosle. Y en algunos casos, pues ni modo, te voy a enseñar el espejo. A lo mejor te gusta o no te gusta, pero yo no. Yo sí, solamente soy el espejo. Y ha sido muy útil. Y la verdad es que me ha tocado trabajar con gente extraordinaria y hemos resuelto temas no tanto de negocio, sino de enfoque del negocio. O sea, porque yo no sé el negocio, yo no sé los detalles del negocio, pero sí sé cómo enfocar un tema estratégico. Eso es común, ¿no? O cómo enfocar un tema de personal, como decía en este momento. Entonces, para mí, mi enfoque parto, ya sea en consejos o sea en mentorías, siempre parto de lo estratégico y trato de ayudarles para que creen una estrategia sólida que lleve a la creación de ventajas competitivas y obviamente pues, al aceleramiento del negocio o en la mentoría el aceleramiento de la carrera personal. Ese es el fin. Pedro, y gracias por compartirlo. La verdad me gustaría seguir hablando de varios temas y hay tantos puntos en tus libros, son 15. Obviamente no vamos a llegar en una sola charla
a cubrir todo, pero muchas gracias por compartir tu experiencia, por haber sido tan generoso. Y última pregunta es, ¿qué esperás que se lleve alguien que le va a dedicar tiempo a leer tu libro? Mira, se dé cuenta que es una herramienta, así como el nombre lo dice, la navaja suiza es una herramienta. Entonces, si tú me dices, oye, ¿qué es éxito para mí, pero también éxito para la persona? Es que lo tenga junto a su escritorio, que lo lleve y que cuando vea un problema de los que está ahí, de los temas que están ahí, lo pueda usar como libro de consulta. Entonces, que se lleve que es un libro útil de consulta real, no es un libro teórico, es un libro que precisamente es un instrumento para ayudar. Y una idea fuerza que realmente no lo había yo, no me había dado cuenta la potencia que tiene esta idea hasta que recibí los comentarios. El poder que tiene el reconocimiento. Oye, también una navaja no vale mayor cosa, pero era extraordinariamente escasa. El bien escaso y otorgado por los méritos, hoy, después de más de 10 años, 15 años en algunos casos, las personas se acuerdan. Entonces, el poder que tiene un acto de reconocimiento. Si se acuerdan de eso en la charla, ya fuimos exitosos. Dean reconocimiento, piénsenlo bien y va a trascender. Excelente. Pedro, ¿dónde la gente encuentra tu libro? ¿Es Amazon? ¿Es Amazon tiendas? México en este momento, y si alguien lo desea, pues desgraciadamente en este momento es Amazon México, pero todos tenemos amigos que se lo pueden comprar y enviar. Sí, excelente. Pedro, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer compartir esta charla con vos y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.